La declaración del perdón es otra declaración súper importante y tiene 3 aristas. Pedir perdón, perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. El perdón tiene que ver cuando una persona ha incumplido o ha agredido por acción u omisión a otro. Entonces existe la víctima y existe el victimario. La víctima es el que se sintió agredido. Y cuando tú eres el victimario, cuando tú agrediste o no cumpliste con lo que querías, por ejemplo, como hablábamos del sí, yo te dije, oye, nos vemos mañana y no llegué nunca o llegué tarde y te hice perder tu tiempo, la otra persona está esperando una indemnización. A veces la indemnización tiene que ir un poco más allá de sencillamente pedir perdón. Pero cuando pedimos perdón estamos reconociendo que nos hemos equivocado. Estamos reconociendo que de algún modo hemos afectado la vida de otra persona. Entonces le ofrecemos el perdón, le decimos perdón. En español es decir perdón. En cambio, cuando nosotros hemos sido los que han sido afectados, nosotros pedimos el perdón y decimos, perdóname. Independientemente de si lo dices o lo recibes, el perdón es maravilloso. Y cuando tú perdonas a alguien, cuando tú eres la víctima y te has sentido agredido, si tú no perdonas, estás creando un rencor. Vivir en el rencor, de hecho Nietzsche, el filósofo, lo decía, el rencor es la emoción del esclavo. Y no significa que los esclavos vivan en rencor, significa que el que vive en rencor es esclavo. Es esclavo de esa persona que lo agredió y no puede avanzar. Cuando tú perdonas, tú dices te perdono. Tú no le estás haciendo nada a esa obviamente, también depende de la situación, puede ser que le estés otorgando algún beneficio, algún alivio a esa persona si se siente mal por lo que te hizo. Pero muy probablemente esa persona se lo olvidó. Muy probablemente ni siquiera se dio cuenta de que te había herido. Muchas veces le importó nada. Y tú sigues anclado a esa persona con el rencor. Cuando tú le dices, te perdono, te liberas. Cierras eso. Reconoces que hubo un daño, reconoces que hubo algo mal que sucedió y que te hirió, pero ya ahorita eso ya no te está afectando. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, estamos siendo víctimas y victimarios. Ya por último, ¿cómo cambiamos el pasado? El pasado obviamente, el pasado ya pasó. Pero ¿qué es lo que nos queda del pasado? Lo que nos queda es el cuento que nos estamos echando. Cuéntense un cuento para que ustedes vean. Cuando ustedes se cuentan un cuento, los hechos tienen que ver con las afirmaciones. Fíjense que de hecho en un juicio primero viene una persona y dice, estos son los hechos y son irrefutables, y después empieza la pelea en base a las declaraciones. Cuando tú te cuentas tu historia del pasado, cuéntate cualquier historia para que tú veas que está repleta de juicios. Como dice Rafael Echeverría, los seres humanos somos máquinas de emitir juicios. Entonces, ¿qué sucede? Que tú los puedes cambiar. Y les acabo de poner un ejemplo personal. Yo no vivo diciendo mi pasado fue horrible, es que a mí me maltrataron, es que esto fue terrible, es que yo no sé cómo sobreviví, es que yo me... No, todo eso fue una lección maravillosa y me hizo crecer. Los hechos son los hechos. Los hechos es que sí, me hicieron bullying, los hechos es que me dijeron que no, esos son hechos. Ahora, ¿cómo los interpreto yo? Lo que nos queda del pasado es aquello que interpretamos, es el cuento que nos estamos haciendo en la cabeza. ¿Qué cuento te estás haciendo en la cabeza de tu pasado? ¿Cómo puedes reformularlo para que ese cuento te permita seguir avanzando? Para que exista el perdón, para que exista el cierre de ese ciclo, para que exista el beneficio de todo aquello que te pasó. Porque todo en la vida, no existe nada en la vida que no tenga un lado positivo y un lado negativo. Como lo decía hace un momento. Si yo, por ejemplo, recuperara la vista ahorita, me quitan la perra. Por decir un ejemplo tonto. Mi esposa llamaba mi bastón blanco, antes de tener a Kili, lo llamaba la tarjeta VIP. Yo no hago cola en el aeropuerto. Yo paso por el lado de diplomáticos. Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, ¿qué nos estamos contando de nuestra historia? ¿Qué cuento nos estamos metiendo en la cabeza de todo lo que pasó? Cuando yo hice, como les digo, obviamente todo el tema del lenguaje, de la palabra, todo esto tiene mucho tiempo, el PNL, yo lo fui viviendo por muchos años, pero aprendí la teoría en la maestría de coaching. Y había un profesor que él nos decía que cuando uno aprendía esto, una vez que nos dijo la lección, que cuando uno aprendía esto les caía la maldición. Yo digo que es la bendición.
Lo que pasa es que él decía la maldición porque cuando tú aprendes esto, te das cuenta de que ya no le puedes echar la culpa a otro, ya no le puedes echar la culpa a lo que te pasó, ya no puedes esperar que alguien te resuelva. Y tienes la capacidad, tú eres responsable de tu vida. Tú eres responsable de tu presente, eres responsable de tu pasado y eres responsable de la historia que te estás contando, perdón, de la historia que te estás contando de tu pasado y eres responsable de tu futuro. Entonces, tienes la responsabilidad de tu vida en tus manos. Ya no puedes decir es que fueron mis padres que me educaron así. Ya no puedes decir es que es el país en el que vivo. Ya no puedes decir es que es el entorno, es que es mi familia, es que fue el profesor. Es que... No. Todo depende de ti. Entonces, Juan Carlos Herrera, que es este profesor, él decía, una vez que sé lo que sé, ya no puedo fingir que no lo sé. Entonces tú vas a decidir de qué manera vas a vivir de aquí en adelante. Si tomando la responsabilidad sobre tu vida porque aprendiste a hacerlo, o si permitiendo que el mundo y tu cerebro y tu lenguaje vayan creando aquella realidad que no te gusta vivir. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado.